nuestro paciente está con fiebre más de 38 grados, le vamos a colocar un punto. Si nuestro paciente tiene ausencia de tos, le colocamos un punto. Si nuestro paciente hay adenopatía cervical en la región anterior, un punto. Si quieren su exudado amigdalar, un punto. Entonces, vamos a colocar un punto siempre que haya esos criterios de ahí. Si nuestro paciente tiene entre 3 a 15 años, será un punto. Si tiene de 15 a 45 años, será un punto. Y si tiene más de 45 años, al revés, vamos a quitar el punto. ¿Para qué sirven los criterios de centro? Los criterios de centro sirven para poder iniciar o no antibiótico-terapia cuando nosotros estamos pensando que nuestro paciente pueda tener estreptococcus pyogenes. Entonces, de 0 a un punto no realizamos estudios microbiológicos. De 2 a 3 puntos realizamos estudios microbiológicos y además debemos tratar si es positivo. De 4 a 5 vamos a realizar estudios microbiológicos e iniciar tratamiento. Criterios de centro para faringoamigdalitis. Epidemiología. La fiebre reumática aguda y su principal secuela, la cardiopatía reumática, continúa siendo uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque deja secuelas que van a ser, por ejemplo, compromiso de válvulas como la mitral y la válvula aórtica. Y el paciente puede o tiene que ser sometido a trasplante de esa válvula, prótesis valvular. Entonces, cuando nosotros tratamos a un paciente que estamos sospechando de que pueda tratarse de un paciente con fiebre reumática, debemos hacer el tratamiento adecuado a tiempo para que no nos deje secuela. ¿Ya? El primer episodio de fiebre reumática aguda ocurre casi en la infancia, entre los 6 y a los 15 años. Rara vez se produce en niños pequeños, menos de 3 años, y no hay diferencia si hombre o mujer o de dónde provenga. Principalmente va a afectar a las clases sociales que van a vivir en hacinamiento, porque si es que un niño se enferma y va a una guardería, van a necesitar, van a contagiar a todos los demás niños y esos niños van a empezar a contagiar también en casa. ¿Ya? Entonces no importa. Se caracteriza por un síndrome clínico y entre las articulaciones más comunes vamos a tener articulaciones que van a ser, o en las manifestaciones más comunes vamos a tener problemas articulares, artritis y también carditis. La carditis ocurre aproximadamente en el 80% de los pacientes. En este 80% de los pacientes se ve compromiso de la válvula mitral y la válvula aórtica. Otras características comunes van a ser movimientos involuntarios, como por ejemplo la corea, erupciones cutáneas como el eritema marginado y nódulos cutáneos. Entonces, sintomatología que tiene el paciente con fiebre reumática va a ser artritis, carditis, corea, eritema marginado y nódulos cutáneos. Artritis, carditis, eritema marginado y nódulos cutáneos. El proceso inflamatorio se va a resolver en semanas y o meses, pero aproximadamente la mitad de los pacientes van a quedar con alguna cardiopatía crónica, cardiopatía reumática. Es una de las complicaciones, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de fiebre reumática, existen, si nosotros realizamos una biopsia a ese músculo cardíaco que va a estar comprometido, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En esa anatomía patológica vamos a encontrar los cuerpos de Aschoff. Esos cuerpos de Aschoff son patognomónicos de fiebre reumática, aunque no siempre indican que el paciente está con una enfermedad activa. ¿Ya? Pregunta de examen. Los cuerpos de Aschoff son patognomónicos de fiebre reumática. El diagnóstico para que nuestro paciente sea o tenga sospecha de fiebre reumática tiene que cumplir algunos de estos criterios. ¿Ya? Dentro de ellos, la artritis es el compromiso de la manifestación
manifestación clínica sintomática más frecuentemente afectada, artritis. Luego de ello viene la carditis. También puede existir coria, nódulos subcutáneos y eritema marginal. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática, ¿cuáles van a ser las que tienen mayor frecuencia de presentar la patología? Artritis, carditis, coria, nódulos subcutáneos, eritema marginal. Todos los pacientes en la relación entre la faringitis estreptocócica y la fiebre reumática tienen una relación. ¿Qué quiere decir eso? El Streptococcus pyogenes puede producir en nuestro organismo dos afectaciones que van a ser una afectación faringoamigdalar y otra afectación a nivel de la piel que va a ser infectiva. ¿Ya? Dos tipos de afectación. La que nos va a llevar a fiebre reumática va a ser aquel paciente que enfermó con Streptococcus pyogenes de compromiso faringoamigdalar, no el de piel. ¿Ya? El Streptococcus pyogenes puede producir daño a nivel renal, ¿ya? Produciendo síndrome nefrítico, y puede producir también daño a nivel cardíaco. Ahora, ¿por qué no todos los niños que enfermaron con Streptococcus pyogenes terminan enfermando o desarrollando fiebre reumática? Porque cuando ustedes han llevado microbiología y han hablado de la familia de los estreptococos, existen un sinnúmero altísimo serotipos. Entonces puede ser que de 10 niños, lastimosamente, uno enferme con el serotipo específico a desarrollar fiebre reumática y los otros no. Entonces, ¿cuál es nuestra meta nosotros como médicos? Tratar a todos esos pacientes que tienen un proceso faringoamigdalar con antibióticos para evitar que nuestro paciente llegue a desarrollar fiebre reumática. ¿Cuándo iniciamos entonces el tratamiento? Vamos a iniciar cuando nuestro paciente cumpla con estos criterios de censo para los faringoamigdalares. Muy bien. Ahora, entonces ya sabemos que no todos tienen compromiso o que todos pueden desarrollar qué cosa. Fiebre reumática, ¿no? Son aquellos serotipos específicos. Se han descrito aproximadamente 63 serotipos diferentes, 20 están asociados a desarrollar fiebre reumática. Se dice que tras de una infección faringial estreptocócica se liberan componentes del germen comparecido a los tejidos humanos, iniciando un proceso autoinmune y con afectación del corazón y del sistema nervioso y de la articulación. Aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen fiebre reumática niegan el antecedente de proceso faringoamigdalar porque puede pasar desapercibido 1, 2, 3 días y desaparece ya por la posibilidad. Eso es la fiebre reumática. ¿Cómo nosotros realizamos el diagnóstico de fiebre reumática? Lo realizamos a través de los criterios de Jones. ¿Qué dicen estos criterios de Jones? Que nuestro paciente va a tener criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores vamos a tener carditis, artritis, nódulos subcutáneos, coria de Sydenham, eritema marginal. ¿Ya? Y para que se recuerden, existe memotécnico, ¿no? Cáncer. ¿Qué quiere decir? Carditis, artritis, nódulos subcutáneos, coria de Sydenham y eritema marginal. ¿Cuál es el más frecuente de todos estos dijimos? La artritis. Ya, la artritis es el más frecuente. Mientras que los criterios menores, ¿cuáles van a ser los criterios menores que vamos a tener? Fiebre, artralgia, fiebre reumática previa, carditis reumática previa, una PES o ESG, PR elevado, intervalo PR elevado. ¿Ya? Esos son criterios menores. ¿Ya? Criterios menores.
estreptococos pyogenes. El estreptococo Pyogenes. pyogenes, o también se llama Beta hemolítico grupo A. eso, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Este estreptococo pyogenes se encarga de producir dos patologías. ¿Cuáles son esas dos patologías? Faringoamigdalitis y fiebre reumática. Faringoamigdalitis y lesiones a nivel de piel. Faringoamigdalitis y lesiones en piel. ¿Cuál de estos dos procesos que desarrolla, ya sea faringoamigdalitis o lesiones en piel o un infectivo, van a ser los que nos van a producir fiebre reumática? La faringoamigdalitis. Todos los pacientes que enferman de estreptococo pyogenes desarrollan fiebre reumática. No, porque existen serotipos específicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Será que a todos los pacientes les iniciamos tratamiento antibiótico-terapia para los pacientes con faringoamigdalitis? Tienen que tener criterios de qué? De centro. ¿Qué dicen los criterios de centro? Tiene que existir fiebre, ausencia de tos, adenopatía, exudado amigdalar y también compromiso de la edad. ¿Ya? Si cumple con esos criterios, por lo menos tiene que estar presente, nosotros iniciamos antibióticos. Pensando en sospecha de qué? De una estreptococo pyogenes. ¿Ya? Muy bien. El paciente que tiene fiebre reumática, ¿cuál es la principal sintomatología que tiene? Artritis. Artritis. ¿Ya? Eso. La principal manifestación clínica, artritis. Complicaciones que puede tener aquel paciente con fiebre reumática. ¿Cuál va a ser? Cardiopatía reumática. Cardiopatía reumática. ¿Cuáles son las dos válvulas que se van a afectar en la cardiopatía reumática? La mitral y la aórtica. Entonces, haciendo un retroceso. Primero tiene que suceder ¿qué cosa? Un proceso infeccioso, faríngeo, amigdalar, por estreptococo pyogenes. Ese proceso me va a originar, no todos, me van a originar fiebre reumática. El paciente con fiebre reumática, para pensar que tiene fiebre reumática, tiene que tener ¿qué criterios? Criterios de Jones. ¿Cuáles son esos criterios mayores y menores de Jones? Artritis, nódulos, eritema, falta la otra Corea de cinta. Muy bien, esos son los criterios mayores. ¿Y cuáles son los criterios menores? Fiebre, Muy bien, fiebre reumática. Fiebre, PCG y PCE. Aprasia, fiebre reumática previa, carditis reumática previa, BCG o BES, o PCR, intervalo Pérez. Muy bien, esos son los criterios menores para pensar en que mi paciente pueda tener fiebre reumática. ¿Cuántos criterios tienen que existir? Dos mayores o un mayor y dos menores. Un mayor Y dos y menores. dos menores. El paciente que venga solo con fiebre y artritis, le diremos que es fiebre reumática. No. No, porque puede ser muy bien. Entonces vamos a tener fiebre, artratia, fiebre reumática previa, carditis reumática previa. A veces que tenemos que tener dos mayores o uno mayor y dos menores. ¿Ya? Entonces, manifestaciones clínicas. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Artritis es el signo más común. ¿Ya? Artritis es el signo más común observado en la fiebre reumática, pero al menos no específico, porque puede ser que mi paciente venga con artritis y se trate de otra patología reumática. ¿Ya? Entonces yo tengo que tener otras manifestaciones para pensar en fiebre reumática. ¿Cuáles van a ser la afectación o el compromiso articular? Recuerden que la anterior semana, bueno, y cuando hemos avanzado en artritis reumatoide, el paciente
en la fiebre reumática hay compromiso de grandes articulaciones como rodilla, codo, muñeca, tobillo, ¿ya? Y además, a diferencia de las anteriores, es asimétrica, es una poli, porque afecta varias articulaciones, asimétrica y migratoria. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que una semana haya dolor en la rodilla, los 2 días pasó ese dolor y duele el tobillo, ¿ya? Grandes articulaciones y además va a ser migratoria. Puede causar dolor, hinchazón, limitación al movimiento y calor local. Puede disminuir estos dolores articulares con AVM, ¿ya? Entonces, el paciente va a referir dolores articulares de grandes articulaciones. Carditis. ¿Qué quiere decir carditis? Carditis es la segunda manifestación más observada después de la artritis, es más común en edades más tempranas en contraste con la artritis y puede provocar insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué quiere decir agudo y crónico? Algo reciente, ¿ya? Exacto. Me vino un paciente que le envié, está en su emergencia, con línea, edema de miembros inferiores, con los criterios de qué? Para insuficiencia cardíaca, ¿cómo se llama el criterio? ¿Ya? Pero resulta que ese paciente les dice que viene desde los valles, desde Mayranda, y que además de eso tiene, hace unos 6 años ya el paciente viene cansado, fatigado. Yo voy a pensar en fiebre reumática ahorita. No tenía ningún antecedente para que me diga que está con fiebre reumática. Entonces no hay insuficiencia cardíaca, puede ser urbano, puede ser charla, ¿ya? Entonces, afecta, fíjense, con mayor compromiso, el 90% de ellos al endocardio y puede producir un compromiso de insuficiencia mitral y aorta. ¿Ya? Insuficiencia mitral y aorta. Ocasionalmente puede comprometer todas las capas del corazón, el miocardio y el pericardio, que se llaman pancarditis. ¿Ya? Pancarditis. Entonces vamos a tener insuficiencia cardíaca aguda y enfermedad valvular crónica, insuficiencia mitral y aórtica van a ser las principales manifestaciones de la carditis. Compromiso valvular. ¿Qué válvulas dijimos que son las afectadas? La mitral y aórtica. Aórtica, ¿ya? Puede producir, ¿qué cosa? Puede producir recambio valvular, patología crónica que van a llevar a recambio valvular. Nosotros hemos estado durante debe ser hace 1 año y medio, con cirugías cardíacas allí en el hospital, en San Juan, en terapia. Y resulta de que varios de ellos han entrado jóvenes, de 40 y tantos años, han entrado en recambio valvular, porque no se sabe, pero lo más probable es que sea de compromiso reumático. Entonces, es tan grande la afectación que va a dejar secuelas a nivel de esta válvula. Y si no hay válvula del corazón, no va a haber trabajo, no va a trabajar. Entonces, ya sabemos quién produce el estreptococo, beta-hemolítico del grupo A o estreptococo Diógenes. La cardiopatía reumática se presenta más comúnmente en adolescentes y en adultos jóvenes. Hay un periodo latente entre el episodio agudo de fiebre reumática y la cardiopatía reumática. Ya existe un periodo de latencia previa. Las válvulas con mayor compromiso o mayor afectación van a ser las válvulas mitral y la válvula aórtica. Ya, pregunta de examen. El resultado de la fiebre reumática recurrente es que las válvulas y las cuerdas terminosas se ven afectadas y se va a ir adicionando tejido fibrótico y con la contracción concomitante. Hay una interadhesión entre las válvulas de la arcovisura y el agrupamiento simultáneo. ¿Ya? Entonces se va a producir una estenosis de estas válvulas, produciendo insuficiencia aórtica reumática, por ejemplo. Se va a producir contracción de esta válvula, cicatrización, fibrosis, y estas no se van a poder mover de forma adecuada.
y le van a llevar como consecuencia a un daño cardíaco con evolución, ¿no? También podemos ver válvula pulmonar afectada, pero no es muy frecuente que la válvula pulmonar se encuentre afectada, ¿ya? Entonces, generalmente siempre es mitral y la aórtica, rara vez la pulmonar. Los marcadores, un marcador de severidad de la cardiopatía reumática es la limitación al ejercicio o a la disfunción del músculo izquierdo, ¿no? El paciente va a tener límite para poder realizar actividad física. Algunos pacientes van a tener disnea grado 4, que va a ser aquella disnea en reposo, no va a poder peinarse, caminar, estar echado en la cama, van a tener fatiga, cansancio. Una de las herramientas clave para hacer el diagnóstico del compromiso cardíaco, es el ecocardiograma. El ecocardiograma es clave para el diagnóstico, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente: todo aquel paciente cardiológico tendrá que tener un ecocardiograma, ¿ya? Es como hacer una ecografía abdominal. Un ecocardiograma es lo mismo, la diferencia que va a ser del corazón. El costo acá en Bolivia, bueno, en Santa Cruz, varía, ¿no? Dependiendo de qué clínica se hace, dependiendo de qué cardiólogo se hace. Entre 500 a 1000 bolivianos. A Dios gracias, han contratado dos cardiólogos que antes no tenían el hospital, ¿no? Las dos son bolivianas, pero empezaron en Argentina y ellas la verdad es que hacen ecocardio al hospital, no está la terapia específicamente, desde que hay el programa de cirugía cardíaca, y no estamos esperando a que el paciente, antes hay una doctora que hace ecocardio, pero si yo iba con el paciente, por ejemplo, nos programaba gestión médica, porque todo el mes estaba ocupado con pacientes que vienen de afuera, entonces ya ahora son específicos. ¿Quién le van a hacer cardiólogos de acá? Nadie, no hay ningún cardiólogo, no parece posible. ¿Quién va a hacer nuestras valoraciones cardiológicas de nuestros pacientes? Nadie. Neurólogo. ¿Anestesiólogo? ¿Quién le va a hacer anestesiólogo? Internista, ¿quién le va a hacer médico internista? Allá, Bruce. No se puede quedar. Lo que le comentaba en el anterior grupo es que ¿cuántos médicos van a salir de los dos? Solo de los dos. Por puesto laboral. Y lo que les comentaba la anterior semana me enteré que mi amiga ya no trabaja en el hospital. ¿Por qué motivo? Ella es médico internista. Hicimos la medicina interna y ella decidió ir a hacer gastro a Argentina, ¿no? Se pasó 3 años de su vida más haciendo gastro. Vino acá y cómo el sistema, ustedes que aquí cuando todos son bolivianos, la mayoría son bolivianos, ¿cierto? Hay algunos que no. Pero cómo es el sistema en Bolivia. Lastimosamente el sistema es tan malo que, ejemplo, vos agarrás, te postulas para un puesto, si eres un especialista, materno. Para médico general, la verdad es que es mucho más difícil conseguir trabajo. Mucho más difícil. A no ser que tengas tu aval político y él te abre ahí ese pequeño espacio y te meten ahí. ¿Ya? Pero después, ¿cuántos nuevos centros de salud hemos visto que se han abierto en estos últimos años? ¿Por sus casas han abierto centros de salud? No. ¿Cuándo entraron a trabajar los médicos generales? Cuando abrieron hospitales de segundo nivel y varios centros de salud. Hace unos años atrás, antes de la pandemia. ¿No? Ahí entraron. Los que estaban así, flotando, se entraron ahí. Lastimosamente, ¿cuánto se paga una consulta con un médico general? ¿Quién va a un médico general o prefiere un especialista? ¿Quién va a llevar a su papá a un médico general o a un especialista? Primero un médico especialista, ¿no? Entonces, para que aquellos que están
mi profesor de filosofía, nos hizo el proyecto de vida. ¿Cómo te ves de aquí al siguiente año? ¿Qué te ves estudiando? ¿No? Había algunos de mis compañeros que no sabían qué iban a hacer de su vida, así lo que me cambia. No, no es así. ¿Ya? Si bien en el transcurso de su internado ustedes van a ir cambiando de mentalidad y pensamiento. Yo pensé que quería ser ginecóloga cuando era estudiante, pero cuando entré al internado vi a mujeres gritando, líquidos mióticos, sangre por todos lados. Esto no es lo mío. Así, no es lo mío. Roté de cirugía, tortura para mí fue entrar aquí como de lavarse las manos, de cambiarse la ropa, de estar parado horas de horas. No, no es lo mío. ¿Ya? Entonces ahí uno va a decidir. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir que, por ejemplo, mi amiga hizo 3 años de medicina interna y otros 3 años de gástrico. ¿Ya? ¿Cuántos años de estudio son? 6, más 5 años de estudio en la universidad. 11. Y ella viene, de salida de la Católica. La Católica llega al medio, ¿no? Para salir como médico general. Y resulta que cuando ella volvió de Argentina fue a presentar sus papeles al hospital, sí, la contrataron. Pero cuando vos salís como especialista, entras, si hay espacio para un ítem, depende, si son contratos, que es como los especialistas ganan de los de segundo nivel, por ejemplo. Son contratos anuales, te contratan en enero y tu contrato termina en diciembre. Y después puede ser que cambien el alcalde y resulta de que me quieren meter a su gente y te sacan a ti. Y en ningún lugar te ampara, a no ser que creo que tenés que tener 3 años seguidos de contrato, ¿ya? Para quedarte como que fijo. Pero esos médicos que trabajan y especialistas que trabajan en esos hospitales no ganan como especialistas, están ganando como médicos generales. Hace años atrás hicieron concurso de ítem, ¿ya? Porque el médico especialista debería ganar el doble del médico general. Y al final hubo no sé qué problema y creo que nunca les llegó categorías o no sé qué, y siguen ganando como médico general, ¿ya? Y resulta que mi amiga entró a trabajar al San Juan y le dieron medio ítem, o sea, medio tiempo le dieron. Nosotros trabajamos 6 horas, a ella le dieron 3 horas, con la misma responsabilidad, la misma cantidad de pacientes que debería atender. Ya, o sea, menos ficha, pero al final del cabo el internito va porque tiene interconsulta y le dice, doctor, por favor, tenemos este paciente para valorar. Y uno no puede decir, pues ya se acabó un tiempo. Muchas veces dependiendo de la persona, ¿no? ¿Cuánto gana un médico así, con 3 horas? La mitad del médico general. ¿Ya? La mitad. Menos 6.000, la mitad serían 3.000 bolivianos. Todos los días de trabajo. Siendo especialista con 6 años de estudio, como especialista. ¿No? 3.000 bolivianos. ¿Ya? Y ya varias veces ya venía, creo que pensando en dejar el hospital, porque ella trabaja en otras clínicas, ¿no? Trabaja en las Américas, por ejemplo. ¿Dónde va a ganar más? En las clínicas, ¿no? En las Américas. Hacer estudios, endoscopía y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Y un médico especialista entra, ganando como sueldo básico. Después de eso, tiene que concursar su ítem, el especialista. Concursa su ítem, te quedas ya, ese es tu ítem de oro. No te pueden quitar a no ser que hagas cosas malas en el hospital. Ejemplo, hay algunos colegas por ahí, últimamente hemos escuchado bastante, no digo bastante, de muchos, pero casos aislados con, ¿cómo se llama? Adicción al fentanilo. Hay algunos colegas por ahí. Ya, uno de 100.000. Son casos como, por ejemplo, para que te voten de ítem, porque es algo que lo concursaste, lo ganaste y todo, diste examen para eso. ¿Ya? Después de eso, tu ítem es tuyo y tenés que esperar como 4 años o 3 años o 2 años, dependiendo de cuándo salga la convocatoria del gobierno para ganar como especialista. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay menos cirujanos ganando con sueldo de médico general. Un nefrólogo, yo tengo colegas nefrólogos que ganan como médico general. A mí
pero lastimosamente entraron con un tipo de ítem que no les permite categorizar, concursar. Y es el espacio que tienen aquí en el hospital. Por eso, ahora, si bien no viene el tema, cuando yo les digo, ¿quiénes van a hacer tal cosa? Ustedes tienen que proyectarse como una especialidad, no veanse como un comunitario. Para el médico especialista hay más posibilidad de trabajo. Para todos las especialidades, no. Ejemplo, los cirujanos. Si vos no entras a trabajar, ¿cuántas cirugías de apéndice van a una clínica? O colecistectomía. Son muy pocas. No es todos los días como en el hospital, 20, 30 cirugías. Y entrar en un hospital público también es más complicado. Entonces ustedes tienen que ver si proyectarse. Creo que la mayoría son bolivianos acá. Trabajar en hospitales públicos cada vez es más difícil. Ustedes con la situación actual. Doctora, y eso que los especialistas trabajan, digamos, no tienen su vida, no tienen nada, no tienen trabajo, pero trabajan por turno con sello, ¿no? Con sello, o sea, sello de doctor. No hay acá eso. También yo tengo conocidos que son especialistas, no tienen trabajo, no consiguen regional, pero sí trabajan en el turno de su amigo, pero no hacen sello. Si es especialista, nadie va a ocultar su especialidad. Claro, es el mismo, digamos, del día. Ya, en un hospital público. Sí. Creo que no hay mucho, pero no sé cómo le dan. Ya entendí. Pero pienso que se va por ahí. Ejemplo, yo trabajo en el hospital, yo trabajo en el San Juan de Dios y yo quiero que me reemplace. Sí, Ya. y deja su sello, ¿no? Y puede venir otra persona a reemplazar, dejo mi sello a la otra persona Con su misma especialidad. con la misma especialidad, todo, conocido. pero eso no se debe hacer. Sí. ¿Por qué? No se debe hacer. No, yo tengo entendido que no se debe hacer, pero mayormente cuando los especialistas no tienen trabajo, no tienen nada, buscan a sus conocidos para poder trabajar especialmente. Pero sí, pero no se debe hacer. ¿Por qué motivo hacer? Porque es el reemplazo de suplantando previamente. Y si pasa algo, eso pasó en el hospital de la Pampa hace años atrás. Entraron al quirófano, la paciente se murió, hicieron auditoría médica y resulta que el cirujano que debería estar no estaba en el rol de turno. Por eso es que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando hacemos cambio de turno, a mí me toca hacer este domingo de elección. Ya, turno, ni 24 horas. Pero hablé con mi colega para que me reemplace. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos boleta? Y el hospital no permite que venga alguien de fuera. En los hospitales no se puede hacer eso. En Argentina, en Brasil, sé que varios de los bolivianos van allá, tienen amigos y agarran los sellos porque hay que pasar por paso. Así que ya saben, la próxima vez que yo les pregunte qué especialidad piensan hacer, ustedes tienen que tener ahí pensado ya. Otra cosa, cuando ustedes van a una clínica a trabajar, ustedes son dueños de la clínica. ¿Qué tienen que hacer? Prepararse. ¿Ya? Cuando ustedes van a trabajar en una clínica y ustedes son dueños de la clínica, ¿qué van a contratar? Porque ustedes son los dueños, ustedes responden si pasa algo en su clínica. A más cap. A mejor. Un buen abogado. Yo tengo un colega de la residencia grande, así, grande. Él siempre decía así, yo tengo una clínica, decía, digamos, no en la residencia, él es cirujano. Yo tengo mi consultorio, ¿no? Mi consultorio, yo estoy trabajando, así. Nosotros ni importancia le damos a la residencia pública. Marco. En su consultorio, Hay que abrir una clínica. Le ponemos el nombre Marta Bolívar. Trabajando en conjunto. Cuando terminó la residencia, resulta que tenía clínica acá. Y ahora tiene terapia intensiva, tiene todo, trabaja con la gobernación de algún lugar donde le mandan pacientes, tiene convenio y todo lo demás. Pero hace años atrás
atrás resulta de que tenía un paciente, pasó una cirugía en clínica, una cirugía plástica, el paciente se murió. ¿A quién le tocó de dar la cara? A él. Se hizo famoso en la tele, porque él tuvo que cambiar incluso el nombre de su clínica. Por hubo negligencia aparte del cirujano plástico, aparte que no era cirujano plástico. No, o sea, él debió haber pedido los papeles. Pero no es que yo voy a una clínica y lo primero que... Yo puedo ir a trabajar en una clínica, a tener consulta, como consultor en alquiler, por ejemplo. Así, hay altísimas clínicas que hacen eso. ¿No? Entonces, ¿quién responde ahí? Ustedes. No sé quiénes de acá te van a predicar hasta que vengan a clínica. Nos van a contratar ya. Por favor. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿Ninguno va a ser cardiólogo entonces? ¿Cuánto vale un ecocardiograma? 500 bolivianos. Entre 500 a 1000 bolivianos. ¿Ya? ¿Cuántos ecocardiogramas pueden hacer al día? Si ustedes tienen un buen flujo de pacientes, tal vez unos 5 o 6 ecocardiogramas al día. ¿Ya? Y ustedes se hacen conocer. Pónganle cuántos pacientes podrán hacer ecocardiograma en 30 días. Por eso es que mi amiga de San Juan se fue a la clínica y se quedó en las Américas, todo trabajando. Porque no voy a estresarse con un montón de personas que aparte de eso vienen y te dicen, bueno, no hice tratamiento porque no tengo plata. Así, textual. En las Américas le van a decir eso, no, en las Américas le van a decir, debe el mejor medicamento. Los pacientes, ¿no? Ya saben, lo que ven, mando a hacer cardiología y después cardiología, ecocardiograma. Ya. Muy bien, entonces, ecocardio. ¿Ya? Es importantísimo para poder ver y valorar. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente cardíaco, tienen que solicitar ecocardiograma. Ecocardio es como pedir ecografía. Me duele el abdomen y le voy a pedir una ecografía abdominal. Pues aquí le pedimos un ecocardiograma al paciente. Tiene línea, no nivel de cúbito, inmovilización yugular, tiene criterios de Framingham para la insuficiencia cardíaca. Valor, ya con ecocardiograma. Personas con cardiopatía reumática están en riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa. Profilaxis muy importante en este grupo de pacientes. Ahora, aquel paciente que es afectado de cardiopatía reumática, mujer que se llega a embarazar, va a producir una descompensación de la patología. La paciente va a ser mucho más complicado concluir el embarazo, porque va a tener línea, puede hacer edema de pulmón, arritmia cardíaca. Existen alteraciones que van a ser típicas en aquel paciente con fiebre reumática. ¿Ya? Existe bloqueo auriculoventricular de primer grado, aumento del intervalo PR entre el 28 al 40%, disociación auriculoventricular o extrasístoles. ¿Ya? Entonces eso es importante. Alteraciones electrocardiográficas más comunes. ¿Quiénes tienen familiares médicos del aquí? 2, 3, 4, ¿los demás? 5. No. Yo no tengo ningún. Yo tengo mi prima que es médico y ahorita tengo el hermano de mi esposo que es médico, su prima que es médico. Tengo varios familiares médicos actuales, pero antes no. Y cuando uno viene de una familia que es médico o que tiene algo, alguien, usted va chocando con muros y muros y muros. Y así me tocó aprender a mí lastimosamente. En el sentido de papel, en el sentido de concursar NIPE. Porque así no sabes quién hace la antigüedad, no sabes quién hace el calzón, entonces no lo hace. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que ustedes tienen que incluirse en el momento que salgan, ¿no? Tienen que concursar NIPE. ¿Qué beneficio les da el NIPE a ustedes? Van a gozar de vacaciones, de suelo pagado, sin trabajar durante 15 días y a medida que van pasando los años. Por ejemplo, yo ahorita tengo mes y medio de vacación por mi antigüedad, ¿no? Vacación que es pagada.
Entonces, hay otras personas, lastimosamente, otros colegas que son especialistas, que no, pero que eso, yo he ido de todos estos años aprendiendo así, a golpe, en el sentido, el calafón hay que hacer el calafón, me dijeron, yo no sabía que era hacer el calafón. Y, pero que para qué sirve los médicos hay que hacer el calafón, yo hacía que los demás hacían, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta de la importancia, vuelves atrás. Entonces, para los que no tienen familiares médicos, tienen, pues, hay estatutos en el colegio médico, ¿no? Ustedes pueden agarrar, por ejemplo, certificados con valor curricular, por ejemplo, en el momento que ustedes tengan, ahorita pueden hacer los cursos que ustedes quieran, internacionales, sea China, sea donde sea, pero no les va a servir solo más para buscar trabajo. ¿Cuándo les sirve un certificado? Los de aquí que hacen la universidad, por ejemplo, no tienen valor en el sentido de paquetación, porque no tienen un título ustedes. Y en el momento que ustedes tengan un título, ese día, 11 de octubre del 2025, sacaron su título. Todos los congresos donde ustedes vayan van a tener un valor internacional, congreso internacional, 2 puntos para su currículum. Congreso departamental, 0,2 puntos, o sea, tienen que ir a 5 congresos departamentales para hacer un punto. ¿Para qué sirve eso? Para su calafón, para usar un ítem. ¿Ya? Ahorita pueden hacer un montón de cursos, pero les va a servir para buscar trabajo. Como yo, cuando fui a presentarme, de presentar mi título académico, mi título, mi fotocopia de carnet de identidad, y tenía 3 fotocopias del curso que había hecho. Así que más, digamos, ¿no? Mientras que los viejitos así llevan su montón de certificados, ¿no? Entonces ya saben lo que no tienen familiares médicos. Ahora, la cobra de fiebre reumática aguda, también conocida como corea de Sydenham o danza de Sami, ocurre en el 30% de los pacientes con fiebre reumática. ¿Por qué se caracteriza? Por movimientos involuntarios, no rítmicos y sin propósito del tronco o de las extremidades. La corea reumática con frecuencia puede afectar cara, produciendo muecas, sonrisas, ceños fruncidos que desaparece con el sueño. La habilidad emocional puede haber sobre todo en los niños y en los adolescentes. Puede comprometer el ritmo de vida del paciente. ¿Ya? Entonces, corea. También la corea. ¿Qué es la corea? Van a ser movimientos totalmente involuntarios que pueden afectar el tronco, las extremidades, la cara, y el paciente incluso tiene dificultad para comer porque van a estar en movimientos, ya el compromiso neurológico. Entonces hasta aquí hablamos de artritis, carditis, corea, eritema marginado. Actualmente es muy poco frecuente con una incidencia de 1 al 7%, es una erupción rosada, fugaz, no turbiginosa, con crecimiento periférico, se localiza en el tronco, en los glúteos, en las extremidades y también puede asociarse a carditis, eritema marginado. Pueden aparecer nódulos subcutáneos que son pequeños, menos de 2 centímetros, que se van a hacer firmes, no dolorosos, que pueden ser móviles y que se van a localizar sobre todo en lugares de extensión, como codos, muñecas, rodillas, tobillos. También puede aparecer en el tendón de Aquiles y en la columna vertebral. Los nódulos subcutáneos son raros, se describen en el 5% de los casos de los pacientes. ¿Ya? Fiebre, ¿es un criterio mayor o menor? Menor. ¿No? He visto que el 90% tienen como están frecuentes, el 90% de los pacientes que tienen fiebre reumática pueden desarrollar fiebre mayor de 38 grados. Artritis, ¿criterio mayor o menor? Mayor. No es menor. Artritis es mayor. Eso. Artritis es mayor. Artritis es Mayor. Artralgia, dolores articulares es Menor. menor. Puede existir artralgia, ¿no? O sea, dolores articulares. El tratamiento de la fiebre reumática se basa en erradicar el estreptococo. ¿Qué tipo de estreptococo? Control del proceso agudo, prevenir cardiopatía crónica, prevenir la recurrencia, incluyendo reparación psicológica. ¿Ya?
Las recurrencias de fiebre reumática aguda pueden ser eliminadas con la prevención de infecciones por proceso de tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento nosotros vamos a escoger? Vamos a escoger penicilina y en caso de red de la penicilina, no, penicilina y cefalosporina tiene reacción cruzada con el eléctrico. En caso de reacción alérgica a la penicilina, ¿qué cogemos? Pregunta el examen. Macrólidos. ¿Cuáles son los macrólidos? Eritromicina, claritromicina, acitromicina. Muy bien. Entonces podemos utilizar penicilina benzatínica, penicilina procalínica. Si nuestro paciente pesa mayor de 27 kilos, vamos a dar 1.200.000 unidades internacionales cada 4 semanas. Y si nuestro paciente pesa menos de 27 kilos, 600.000 unidades cada semana durante 4 semanas. En caso de fiebre reumática, tenemos que realizar medidas